Toy Story es una de las películas más importantes en la historia de la animación y el cine en general. Fue el primer largometraje animado hecho enteramente por computadora. Pero es que incluso, haciendo de lado el hito técnico y tecnológico que supuso su desarrollo, es una película cuya historia, guión, personajes e impacto cultural la convierten en un referente de cómo debe hacerse una película infantil. Toy Story fue la película con la que Pixar se presentó al mundo, inaugurando una exitosa carrera de proyectos originales que contaban historias diferentes a las que Disney nos tenía tan acostumbrados. Y en mi opinión, ese fue el secreto de su éxito. Y es que la idea de que los juguetes cobran vida cuando no los ves es prácticamente la fantasía de cualquier niño, o al menos en aquella época. La verdad, llevaba años de no ver Toy Story, pero ahora que lo he hecho para este video, me sorprendió lo emocionado que me sentí con la secuencia de apertura, porque es simple y nada espectacular en comparación a lo que veríamos en las secuelas. Pero al ver a Andy cómo juega e imagina toda una historia con sus juguetes, me hizo recordar que así se sentía ser niño. Pero antes de ponernos sentimentales, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre la producción y la realización del ahora clásico de Disney, Toy Story? Eres mi alguacil preferido. Yo soy tu amigo fiel. Hablar de Toy Story es lo mismo que hablar del origen de Pixar. El concepto nació como un cortometraje titulado Teen Toy. Este cuenta la historia de Teeny, un pequeño juguete de hojalata que intenta esconderse de un bebé muy rudo y peligroso que quiere jugar con él. El corto fue presentado en la Convención de Gráficos por Ordenador en el año 1988 y sirvió como demo técnica de lo que era capaz de hacer el Pixar Image Computer, una computadora desarrollada por el equipo especializada en renderizar gráficos en 3 dimensiones. Parece poco, pero la verdad es que para la época este suponía un gran avance en materia de animación, por lo que ganó un Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje Animado. And the Oscar goes to Tin Toy, John Lasseter and William Reed. Oh, this is great, Joey, we did it. Desde la formación del equipo en 1979, Pixar nació con el sueño de hacer la primera película animada completamente por computadora, y gracias al éxito de Teen Toy, era solo cuestión de tiempo para lograrlo. Ahora, eran conocidos por ser pioneros y los mejores en materia de animación por computadora, por lo que llamarían la atención de uno de los estudios de animación más importantes de todos los tiempos. En 1991, el entonces CEO de Pixar, Steve Jobs, sí, ese Steve Jobs, firmó un acuerdo valorado en $26 millones que incluían la financiación de 3 películas que serían distribuidas y comercializadas por Disney. La producción del primer largometraje animado por CGI arrancó de inmediato, y partiendo de la base de Teen Toy, comenzaron a expandir la historia y universo en el que se desarrollaría la película. El primer cambio importante fue el de reemplazar a Teeny como personaje principal. En su lugar, serían Woody y Lightyear los nuevos protagonistas. Aunque al principio Woody era muy diferente al carismático vaquero que todos conocemos. En los primeros borradores de la historia, Woody era un títere de ventríloco, autoritario y manipulador, prácticamente un antagonista. Cuando Pixar presentó los primeros storyboards a Disney, estos les mandaron a rehacer el guión, pues consideraban que Woody era insoportable y no conectaría emocionalmente con el público. Otro cambio interesante fue el de Buzz Lightyear, quien se iba a llamar Lunar Larry y era un astronauta que venía de la luna. Pero, basándose en los diseños de algunos juguetes de moda de la época, se decidió convertirlo en un guardián espacial que vivía a cientos de años luz de la Tierra. De ahí viene lo de Lightyear. En cuanto al nombre, fue bautizado como Buzz en honor al astronauta Buzz Aldrin, conocido por ser el segundo ser humano en caminar sobre la luna. Pero aunque Disney tenía un gran peso en la toma de decisiones
Pixar se opuso rotundamente a hacer de la película un musical. El director del film, John Lasseter, quería alejarse lo más posible de las princesas y musicales de Disney y hacer una historia más madura y aterrizada. Así que, para calmar las aguas con Disney, se llegó al acuerdo de incluir temas musicales que comunicasen el sentimiento de los personajes, algo así como lo que haría Tarzán en 1999. Fue así como el músico y compositor Randy Newman se unió a la letra y partitura del proyecto, escribiendo en un día el famoso tema You Got a Friend on Me, o Yo Soy Tu Amigo Fiel, como se le conoce en Latinoamérica. Finalmente, después de 4 largos años de desarrollo, Toy Story llegó a las salas de cine en noviembre de 1995. Las expectativas sobre la taquilla eran relativamente moderadas. Steve Jobs al principio describió el film como una película de animación experimental, como que no le tenía mucha fe, la verdad. En cuanto a Disney, sus declaraciones a la prensa dejaban ver una postura más prudente y cautelosa. Sin embargo, y contra todo pronóstico, Toy Story se convirtió en un fenómeno de taquilla, recaudando cerca de $29 millones en su primer fin de semana y superando los $390 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película de mayor recaudación ese año. Los elogios no tardaron en llegar, tanto por parte del público como de la crítica especializada. El largometraje destacó como nominado en los Globos de Oro a Mejor Comedia Musical y Mejor Canción Original. Ganó 5 premios Annie, incluyendo Mejor Película Animada y Mejor Director en una producción animada. Y en la ceremonia de los Oscar de 1996, John Lasseter recibió un premio honorífico por el desarrollo y producción de la primer película animada por computadora de larga duración. El éxito de Toy Story garantizó al estudio la producción de más proyectos y permitió renegociar su posición con Disney. En los años siguientes, Pixar sorprendió al mundo con Bichos, Toy Story 2 y Monsters, Inc., películas que el público recibió con los brazos abiertos, demostrando que su primer éxito no fue el fruto de la casualidad, sino el resultado del trabajo duro de un equipo de creativos ansiosos por contar historias emocionantes y conmovedoras, historias que ocupan un lugar importante de nuestra infancia. Desde su estreno han pasado casi 30 años y es increíble lo bien que han envejecido los gráficos. Quiero decir, es obvio que hubieron limitaciones gráficas, en especial en cuanto a la apariencia de los humanos, e incluso hay pequeños errores de continuidad, pero nada lo suficientemente importante como para arruinarlos la experiencia. Pero si hay algo que Pixar hizo bien con Toy Story, es su historia. La narrativa goza de un ritmo dinámico y muy divertido, que consigue comunicar muchas cosas en poco tiempo. En menos de hora y media, hemos pasado del cuarto de Andy, luego por Pizza Planeta, la casa de Sid, hasta el clímax de la película, que ocurre en una emocionante persecución de carretera. Pero lo increíble no es la cantidad de escenarios, sino todo el camino emocional que recorren los protagonistas, en especial el personaje de Woody. Como ya dijimos antes, Woody iba a ser un tipo realmente desagradable, y aunque eso fue cambiado en la versión final, aún podemos ver algunos rasgos del muñeco ventrílocuo. Al principio de la película, Woody parece disfrutar del estatus que goza por ser el juguete favorito. Es carismático e incluso un buen líder, pero también es algo orgulloso y testarudo. Con la llegada de Buzz, los peores rasgos de Woody salen a la luz y vemos la otra cara del vaquero: celoso, tramposo y egoísta. En cierta forma, Woody es un villano, dispuesto a jugar sucio con tal de recuperar lo que, según él, se le fue arrebatado. Y no es hasta la hora de película que este reflexiona sobre quién es y, por primera vez, deja de pensar en sí mismo. Levanta el ánimo de Buzz e incluso lo motiva a huir sin él. Si lo piensas bien, Toy Story es la historia de redención de un juguete mentiroso y egoísta que aprende el verdadero valor de la amistad. Aún así, Woody sigue siendo el protagonista, y es aquí donde Sid entra en juego como el verdadero antagonista y villano de la historia. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Sid Phillips es un villano simple, aunque hay algunas pistas que sugieren que es un niño perturbado debido a una paternidad poco idílica.
esto no se explica ni se desarrolla, por lo que esencialmente nos enfrentamos a un villano que es malo solo porque sí. Sin embargo, esto no necesariamente es negativo. Ver a Sid explotar, desarmar y destruir sus juguetes incrementa el sentido de urgencia. Y junto con el hecho de que la mudanza se llevará a cabo en un par de días, como audiencia queremos que los protagonistas escapen lo más pronto posible. Y por supuesto, ¿cómo olvidar la icónica escena en la que los juguetes deciden darle una lección al pequeño demonio? Es simplemente genial. Quizá algo terrorífica para los más pequeños, pero sin duda es una de mis escenas favoritas de la película, incluso de la saga en general. Y por supuesto, ¿cómo olvidar al mejor personaje de todo Pixar? Para mí, tranquilos, para mí, Buzz Lightyear. Al igual que Woody, no hay un cambio significativo en su personaje hasta la segunda mitad de la película, pero es muy carismático y está tan convencido de ser un guardián espacial que cuando descubre que es un juguete, el impacto emocional que sufre es tan convincente y emotivo. Y espero no ser el único, pero se me hace un nudo en la garganta cada que veo esta escena. Esta magnífica escena perfectamente musicalizada por Randy Newman, con Buzz saltando hacia la ventana solo para descubrir que no puede volar. Buzz termina en el suelo con la cámara alejándose en una vista cenital que contrasta con esta subjetiva, como subrayando que ha dejado de ser un guardián espacial y ahora se siente pequeño e insignificante. Les juro que intento poner en palabras lo que me provoca esta escena, pero simplemente no puedo. Uno de los principales desafíos de Toy Story era convencer al público de que lo que veían en pantalla era real, era posible. Para lograrlo, la película no solo emplea gráficos en 3D y un increíble uso de la luz y las texturas, sino que también utiliza la cámara de manera ingeniosa. La dirección de cámara está diseñada para crear un sentido de realismo y escala, haciendo que los personajes sigan pareciendo juguetes mientras nos sentimos parte de la historia. Seguramente alguna vez has notado que cuando tomas fotos a objetos pequeños, el fondo tiene un efecto bokeh más intenso en comparación con personas u objetos de tamaño similar al nuestro. Este efecto es consecuencia de lo que en fotografía se conoce como profundidad de campo. A ver, lo importante aquí es que, aunque no sepas del tema, el cerebro distingue si algo es más grande o más pequeño en función a la cantidad de la profundidad de campo. A mayor profundidad, el objeto parece más grande y a menor profundidad, más pequeño, porque así funcionan nuestros ojos en la vida real. Bueno, no exactamente así, pues, pero se entiende, ¿no? Así que para sumergirnos en la historia y hacernos parte del universo de Toy Story, elementos como los estantes y otros objetos se ven lejanos, pero lo suficientemente enfocados como para hacernos sentir que tienen una proporción similar a la nuestra. Lo genial es que esto cambia según el contexto. Si hay humanos en la escena y los juguetes están en movimiento, el efecto se mantiene, haciendo parecer a Sid, la mamá de Andy o el perro como seres gigantes. En cambio, cuando los juguetes están en modo reposo, por decirlo de alguna forma, la cámara se aleja en un plano general y hace uso de contrapicados para hacer parecer a los juguetes más pequeños, es decir, de su tamaño real. Estas decisiones de dirección son impresionantes porque son cosas que como niño o espectador casual no estás analizando todo el tiempo, pero están ahí y el cerebro las interpreta inconscientemente, haciéndonos sentir parte de la historia, y creo que esa es la verdadera magia de Pixar. Y sí, ya sé que me faltaron muchas cosas por mencionar, así que, ¿qué les parece si para compensarlo repasamos rápidamente algunos datos curiosos? Y si quieres agregar el tuyo, puedes compartirlo con todos nosotros en la caja de comentarios. Número 1. El director de la película, John Lasseter, quiso dejar muy en claro su participación en el film. En uno de los estantes de Andy podemos ver en los libros referencias a los primeros cortometrajes de Pixar, así como el nombre del director. Además, es el mismo Lasseter quien da voz a los marcianitos de Pizza Planeta. Para conseguir esa característica voz, el director usó helio para hacer que su voz sonase más aguda. Número 2. Para el nombre de la película se había considerado el título You Are a Toy, o Eres un juguete, frase que Woody grita a voz en la escena de la gasolinera. ¡Tú eres un juguete!
Por suerte para todo el mundo, el título fue descartado y quedó el que todos conocemos. Número 3. El elenco de voces en el idioma original fue liderado por Tom Hanks para Woody y Tim Allen para Buzz Lightyear, aunque originalmente se había pensado en el actor y comediante Jim Carrey para la voz del guardián espacial. Al parecer pedía más dinero del disponible, por lo que finalmente fue ofrecido a Tim Allen. En cuanto al doblaje para Latinoamérica, escuchamos las voces de Carlos II, José Luis Orozco, Jesse Conde, Jesús Barrero, Arturo Mercado y Carlos del Campo. Número 4. Inicialmente, la famosa muñeca Barbie sería parte del film. Sin embargo, Mattel se opuso con la excusa de que darle personalidad a la muñeca iba en contra del eslogan de Barbie, sé lo que quiera hacer. Pero después del éxito de la primera película, parece que Mattel cambió mágicamente de opinión y permitieron la aparición de Barbie a partir de la segunda entrega. Soy papá casada, soy papá casada, soy papá casada. Pues hazle paso a un soltero. Otro que se negó a prestar a su juguete insignia fue Hasbro. En la escena del cohete, Sid ataría y explotaría una figura de G.I. Joe. Al enterarse de cómo usarían al personaje, Hasbro no dio su consentimiento y al final tuvo que ser reemplazado por un soldado genérico. Número 5. Como ya dijimos antes, la trama inicial de Toy Story era muy diferente, pero lo cierto es que Pixar no tiene toda la culpa. Hay quienes dicen que el entonces director del departamento de animación de Disney, Jeffrey Katzenberg, por favor quédense con ese nombre, fue el responsable de la trama oscura y la personalidad maquiavélica de Woody en la versión inicial. Incluso se habla de un posible intento de sabotaje. ¿Cierto o no? Años más tarde, Katzenberg fue despedido de Disney por diferencias creativas. Y arrancaría un pequeño proyecto junto a un tal Steven Spielberg o algo así. Y fundarían un nuevo estudio de animación llamado ni más ni menos que DreamWorks. Pero esa es una historia para otro video. Hola, ¿qué tal, gente? Muchas gracias por quedarse hasta el final. Ojalá que les haya gustado y si fue así, espero que consideren suscribirse a este canal, dejar una manita arriba y, ¿por qué no?, un comentario para apoyar este proyecto. Y mientras hacen todo eso, yo me despido, les deseo un excelente día, cuídense mucho y hasta la próxima.